Padre Cristo, hermanos, bienvenidos a nuestros servicios en línea. Espero que se encuentre bien con su familia, en sus hogares. Les doy un saludo de parte de la familia López. El tema de hoy lo intitula La sabiduría viene de Dios. Dios quiere darnos de esa sabiduría para podernos enfrentar a las situaciones que nos enfrentamos diariamente. En Santiago 1:5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dios nos quiere dar de esa sabiduría abundantemente y sin reproche, y así nos la va a dar, porque tenemos un Dios que al que le pedimos, Él nos da lo que le pedimos con fe, teniendo esa fe, esa certeza del que Él nos va a dar. Y nosotros tenemos esa fe. Pero vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Él sea que nos dé sabiduría, entendimiento de su palabra en esta noche y lo que Él tiene preparado para nosotros en nuestras vidas. Vamos a darle gracias. Cierre sus ojos y ore conmigo allá en sus hogares. Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, venimos orando, pidiéndote sabiduría. Gracias, Padre Celestial, para que podamos entender tu palabra, Señor Jesús, y hables a nuestros corazones, nuestras necesidades, Señor Jesucristo, a través de tu palabra. Que seas tú glorificado, exaltado, alabado, Señor Jesús. Que tú recibas la gloria, la honra, la alabanza y la adoración, Padre. Yo te pido, Padre, por cada uno de mis hermanos allá en sus hogares, Señor Jesucristo, que seas tú, Señor Jesús, que toques sus corazones conforme a sus necesidades, Señor Jesucristo. Si hay alguno que tiene necesidad, si hay alguno que está enfermo, Padre Santo, tú sana, Padre. Si hay alguno, Padre Celestial, que aún no te conoce, Padre Celestial, habla a su corazón, a su vida, Señor Jesucristo, y habla y tú obra en sus corazones, en sus necesidades, Señor, y todo te lo pedimos en tu precioso nombre, Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Señor Jesucristo. Padre Cristo, hermanos, la sabiduría viene de Dios. Es muy importante tener la sabiduría porque es la que nos guía, la que nos da la solución a nuestros problemas cada día. Cuando éramos niños, si nosotros mirábamos a alguien mayor o alguien de edad más grande que nosotros, miramos con una persona sabia, una persona que sabía más que nosotros. Y la consideramos como una persona sabia porque conforme los años van pasando, va adquiriendo sabiduría. El significado de sabio es, el adjetivo sabio se aplica a quien demuestra sabiduría, entendimiento, a esta última, como la capacidad que tiene una persona de adquirir información a partir de su vida y de sus experiencias y usarlas en pos de bienestar y de los demás. Pero la sabiduría que viene de Dios no es igual a la sabiduría humana. Por lo general, la sabiduría humana se centra en acumular conocimiento. La verdadera sabiduría tiene su origen en Dios, y mientras más nos acerquemos a Él, más sabios seremos. Cuando nosotros nos acercamos, tenemos esa intimidad con el Señor, más sabios nos vamos a hacer, más vamos a agarrar de su sabiduría, de su conocimiento, de su entendimiento. Solamente Dios es el que tiene ese poder. Cuando nosotros le pedimos sabiduría, Él nos da la sabiduría, nos da la gracia. Me acuerdo que en el tiempo cuando empezábamos el camino del Señor Jesucristo, yo le pedía sabiduría, que me diera sabiduría para poderme enfrentar diariamente cómo debía de ser un cristiano, porque estaba aprendiendo, no sabía cómo ser cristiano, no sabía qué debía de hacer, pero todo está en la palabra de Dios. Cuando vas leyendo, Dios te va dando esa dirección, te está dando esa sabiduría, y Dios nos da las respuestas en su palabra.
Nuestra reacción ante las pruebas de la vida es una señal del nivel de sabiduría que tenemos. Durante los tiempos difíciles se ve con claridad si vamos impulsados por nuestras emociones y frustraciones o si lo hacemos guiados por la sabiduría que viene de Dios. Las pruebas pueden traer como resultado crecimiento y bendición. Será así si permitimos que Dios nos guíe en todo y que nos dé la sabiduría necesaria para actuar de una forma correcta. Cuando nos enfrentamos a situaciones en las cuales nosotros no tenemos control, pero Dios sí los tiene, y cuando tenemos esa sabiduría de parte de Dios, es que esperamos en Dios, que Dios va a hacer la obra, que Él nos va a sacar de la situación, que tenemos esa confianza para que Él haga conforme a su voluntad. Y no nos desesperamos si actuamos nosotros, sino que queremos ser guiados por la sabiduría que viene de Dios, y es mejor pedírsela a Él. En Santiago nos habla de que tenemos que pedirse la sabiduría. Ahí en Santiago 1:5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual nos da abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero también dice en el 6, dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Hay que pedir con esa fe, con ese, sin dudar, y Dios nos la va a dar así. En Proverbios 9:10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Dios nos quiere dar esa sabiduría. Dios quiere que nosotros tengamos esa intimidad con Él para que podamos crecer en esa sabiduría. La sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios son dos sabidurías diferentes. En Santiago 3, del 13 al 18, expresa de una forma bastante clara la diferencia que hay en la sabiduría del mundo y la que nos da Dios. Veamos la diferencia y propongámonos reflejar con nuestras palabras y acciones la sabiduría que viene de nuestro Señor Jesucristo. La sabiduría se nota. En Santiago 3:13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que da la sabiduría. Debemos de hacer como en Santiago, que dice que el sabio es entendido entre ustedes, que lo demuestre con su buena conducta. Nosotros debemos de actuar o dirigirnos con una buena dirección, una buena actitud en todo momento para el servicio del Señor Jesucristo. Dice que la palabra de Dios, que todo lo que hagamos para Dios, que todo lo que hagamos lo hagamos para Dios, como para Dios, no para nosotros, no para agradar a alguien más, sino para Dios. Tenemos que tener una buena conducta. Santiago va directo al grano. Él pregunta, ¿quién es sabio y entendido? Es un tiempo para evaluarnos y preguntarnos, porque la sabiduría se demuestra con la buena conducta. Las personas sabias demuestran verdaderamente a través de su comportamiento y de sus obras, y lo hace con humildad. Debemos de hacerlo de esa forma. Debemos de ser humildes en la presencia de Dios y en todo lo que hagamos, con todos los que nos rodean, nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros familiares. Debemos de reflejar esa sabiduría. La sabiduría se refleja por medio de las acciones. Cuando la persona sabia dice algo es porque es lo correcto en ese momento. Debemos de ser, como la palabra de Dios nos dice, que debemos de ser correctos, debemos ser rectos en la presencia de Dios. La sabiduría terrenal, en Santiago 3:14, 16, dice, pero si usted tiene envidias amargas y rivalidades en el corazón, deje de presumir y de faltar a la verdad.
Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino la terrenal, puramente humana y diabólica, porque donde hay envidia, rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. ¿Cómo podemos identificar la sabiduría terrenal? Donde dice que hay que envidias y rivalidades. Muchas personas viven con problemas en sus vidas diariamente, o lo reflejan en la iglesia o con sus hermanos, con sus familiares, etc. Pero nosotros debemos reflejar a Cristo. Cristo quiere que reflejemos y tengamos una buena conducta para con los demás, no teniendo esas rivalidades o no teniendo coraje o no dejando que el enemigo nos use para mal, sino antes para bien. Dios quiere que reflejemos su luz, que seamos la luz del mundo y no las tinieblas. Dios vino para salvar aquello que se había perdido y quiere que reflejemos su luz admirable en todo el mundo. Lo que motiva nuestras palabras y acciones nos da una indicación muy clara si nos movemos impulsados por la envidia, los celos, el deseo de sobresalir, o estamos actuando bajo la sabiduría terrenal humana. Hay que vigilar nuestro corazón. No permitamos que reine en nosotros las envidias, los celos y las rivalidades. Pidamos a Dios el poder distinguir el origen de nuestros motivos y deseos. Dejemos que el Espíritu de Dios nos guíe y podamos enfrentarnos diariamente a las situaciones que nos encontramos y lo hagamos sabiamente, no maltratando a los que nos maltratan, no maldiciéndonos lo que nos maldicen, sino antes bien tratando bien a los que nos hacen mal o a los que nos maldicen, no dando una maldición por maldición, sino antes una bendición por una maldición que nos hacen. Dios nos habla en su palabra que seamos así, de esa forma. Los frutos de la sabiduría vienen de Dios. Ahí en Santiago 3:17 dice, en cambio la sabiduría que desciende del cielo es ante toda pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión, de buenos frutos, imparcial y sincera. Aprendemos a conocer la sabiduría que viene de Dios. Primero que todo es pura, no es contaminada con emociones dañinas, exigencias o deseos de poder. Su objetivo es lograr que brille la paz, la bondad, la mansedumbre y el entendimiento en las relaciones. Nos motiva por la compasión y la acción, da como resultado unos buenos frutos. Y es lo que quiere Dios, que demos buenos frutos. La sabiduría del Señor no crea divisiones y mucha gente se la pasa discutiendo, se la pasa haciendo división y Dios quiere que nosotros nos unamos, quiere que nosotros reflejemos a Él, que lo podamos nosotros dar un buen testimonio de lo que es un buen cristiano. Dice que perseveremos hasta que se alcance un buen entendimiento, todo con sinceridad, sin fingimiento, por lo que sale del corazón, que sea un corazón transformado por el Espíritu de Dios. Y ese tipo de corazón es el que menciona en Gálatas 5:22 al 23. Un buen ejemplo de la sabiduría es Jesús. Cuando crecía en sabiduría, en los evangelios leemos que Jesús, por todas las etapas de crecimiento que pasa cualquier humano, una de las áreas en la que Jesús tuvo que crecer fue el área de la sabiduría. Si Jesús, al hacerse humano, tuvo que buscar
activar y crecer en sabiduría. Ninguno de nosotros crecemos siendo sabios. Vamos adquiriendo la sabiduría del Señor a través del estudio de su palabra, pasando tiempo con Él, dejando que el Espíritu Santo nos transforme, nos cambie. Y es lo que quiere Dios, quiere cambiarnos, quiere que seamos unas personas diferentes. Dios transformó mi vida, Dios transformó mis pensamientos y es lo que quiere Dios hacer con tu vida. Dios quiere que transforme tus pensamientos, todo tu ser. Quiere que seas una nueva criatura. ¿Qué resultados podemos esperar si crecemos en sabiduría? Primero, la gracia de Dios nos acompañaría, así como sucedió con Jesús. En Lucas 2:40 dice, el niño crecía y se fortalecía, progresaba en sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. Pero si sabemos que él también adquiría la sabiduría de Dios, más evidente era la gracia y el favor de Dios sobre él. En Lucas 2:52 dice, Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura y cada vez gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Y es lo que quiere el Señor Jesucristo, que crezcamos en sabiduría y más con el favor de Dios. Cuando usted se mete con Dios y busca más de Dios, Dios le da sabiduría, Dios le da gracia, Dios le da de bendiciones, crece en su favor. Yo lo he observado en mi vida. Dios me ha bendecido de gran manera que no tengo palabras con que agradecer todo lo que ha hecho hasta ahora en nuestras vidas, las bendiciones que nos ha dado en abundancia, porque cuando sirves a Dios lo debes de hacer como servir para Él y no como tratar de agradar a alguien más, sino a Él solamente, que sea la gloria, la honra y la alabanza, darle en todo lo que tú haces, hazlo como para Dios, no tratando de agradar a alguien. La sabiduría Dios nos la concede, porque ahí en Proverbios 2:6 dice, porque el Señor de la sabiduría da conocimiento y ciencia y brotan de sus labios. También la sabiduría comienza con el temor del Señor. El Proverbios 9:10 dice, el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al santo es tener discernimiento. Y es lo que Dios quiere que nosotros tengamos, ese discernimiento. La sabiduría también nos da vida. En Eclesiastés 7:12 dice, pues puedes tener a la sombra de la sabiduría o a la sombra del dinero, pero la sabiduría tiene la ventaja de dar vida a quien la posee. Es más, es más tener la sabiduría que la sombra del dinero. Dios quiere que tengamos esa sabiduría. Nos ayuda a bendecir a los demás también. En Proverbios 12:18 dice, el charlatán hiere con la lengua como una espada, pero la lengua del sabio brinda alivio. Debemos de ser ese sabio que brinda alivio, que brinda amor, paz a los demás. La sabiduría también nos protege. En Proverbios 4:6-7 dice, no abandones nunca la sabiduría y ella te protegerá. Ámala y ella te cuidará. La sabiduría es primero, adquiere la sabiduría, porque sobre todas las cosas adquiere discernimiento. Hay que pedir discernimiento de parte de Dios. La sabiduría también es valiosa. Más vale adquirir sabiduría que oro, más vale adquirir inteligencia que plata. Ahí en Proverbios 16:16. Dios quiere que tengamos esa sabiduría. ¿Cómo se adquiere la sabiduría? Se adquiere con una actitud correcta. Ahí en Proverbios 19:20 dice, escuchar el consejo y acepta la corrección y llegarás a ser sabio.
en ocasiones no queremos escuchar, no queremos aceptar la corrección que Dios nos quiere dar, pero dice, así podrás llegar a ser sabio. Dios quiere que lleguemos a ser sabios. También la sabiduría nos ayuda a dar un buen testimonio. Ahí en Colosenses 4, del 5 al 6, dice, compórtese sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno, que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Así sabrán cómo responder a cada uno. Ese es lo que la palabra de Dios nos dice aquí en Colosenses. Dice que sabiamente nos comportemos con los que no creen en Cristo. Debemos de dar un buen testimonio. Debemos de ser sabios de cómo dirigirnos, cómo actuar, cómo reflejar el amor de Cristo, cómo ser como Cristo. Debemos de ser buenos cristianos. Así como la palabra de Dios dice que debemos de ser hacedores de ella, no oidores nada más. Y es cuando damos un buen testimonio, cuando hacemos de su palabra, somos fieles a Dios. La sabiduría también nos guía para actuar con buen juicio. En Salmos 111, 10 dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen juicio demuestra quienes cumplen sus preceptos. Su alabanza permanece para siempre. Debemos de tener un buen juicio. Cuando cumplimos sus preceptos, su alabanza permanece para siempre. Dios quiere que seamos sabios en el temor del Señor. Quiere que crezcamos y busquemos de su gracia, de su sabiduría. La sabiduría también nos trae dicha y paz a nuestras vidas. Ahí en Proverbios 3, 13 al 18 dice, dichoso el que haya sabiduría, el que adquiere inteligencia, porque ella es más provecho que la plata y rinde más ganancias que el oro. Es más valiosa que las piedras preciosas, ni más deseable que le pueda comparar con la mano derecha. Ofrece larga vida, con la izquierda honor y riquezas. Sus caminos son placenteros y en sus senderos hay paz. Ella es el árbol de la vida para quienes la abrazan. Dichosos son los que la retienen. Hay que retener esa sabiduría, esa inteligencia de parte de Dios. Yo te invito, hermano, que tengas esa sabiduría y la pidas a Dios. Si no la tienes, pídela. Dios te la quiere dar. Dios quiere darte sabiduría y en abundancia. Dios quiere bendecirte en abundancia. Dice Dios que Él tiene más que darnos que nosotros que pedirle. Pídele a Dios sabiduría sobre todo. Discernimiento también, muy importante que tengamos ese discernimiento. Y Dios así nos va a bendecir en gran manera, porque vamos a actuar de la forma que Dios quiere que actuemos y no conforme a nuestros pensamientos, no una sabiduría humana, sino una sabiduría de parte de Dios. Dios quiere bendecirte, quiere que seas tú bendecido en gran manera. Deja que la gracia de Dios actúe en tu vida. Que Dios te bendiga, hermano, a ti y a aquellos que nos están viendo en línea. Dios quiere bendecirte. Pide sabiduría a Dios. Vamos a orar para que Dios nos dé esa sabiduría y nos dé ese entendimiento para que podamos crecer en el conocimiento de su palabra y en esa relación íntima con Él. Yo te invito que ores conmigo allí en tu hogar. Padre Celestial, venimos una vez más delante de tu presencia, dándote gracias, Padre, por este estudio que hemos tenido, Padre. Gracias, Señor, por hablarnos a nuestras vidas, darnos
entendimiento, Padre Celestial, que necesitamos sabiduría, necesitamos de tu gracia, necesitamos de ese discernimiento, necesitamos de tu palabra, de esa relación íntima contigo, Señor Jesucristo. Danos ese entendimiento, ese crecimiento, Señor Jesús, que podamos crecer para ayudar a alguien más, para dar buen testimonio, para poder enfrentarnos a la vida diaria, Padre Celestial, y tener buen juicio y ser sabios, Padre, en lo que hagamos. Que no lo hagamos conforme a nuestros pensamientos, sino conforme a tu palabra y conforme a tu Espíritu Santo, Señor Jesucristo. Te lo pedimos, Señor Jesús, en tu precioso nombre, Padre Celestial, y pedimos por cada uno de aquellos que nos escuchan, Padre, que obres en sus vidas, en sus corazones, sus necesidades, Señor Jesús. Tú las conoces, Padre Celestial, y las ponemos en tus manos, Señor Jesús, y todo te lo pedimos en tu precioso nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, y esperamos vernos una vez más en la iglesia. Que Dios les bendiga y tengan buenas noches.